A ver, el canto de un canario que gana concursos. Eso no es un simple piar. ¿Qué va? Es una auténtica obra de arte, una sinfonía en miniatura. Y detrás de ella hay genética, hay aprendizaje y, sobre todo, una dedicación que roza la obsesión. Pero, ¿cómo se consigue esa melodía perfecta? Bueno, pues vamos a intentar descubrir los secretos que se esconden tras el canto de un campeón. Para un criador, para alguien que se dedica a esto en cuerpo y alma, hay un momento que lo es todo. Es el repaso. Es esa etapa en la que el canario joven empieza a practicar, a pulir su canto. Y es una fase de una tensión increíble. Imaginen una espera nerviosa donde meses y meses de trabajo penden de un hilo, o mejor dicho, de una melodía. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que obsesiona a los canaricultores de medio mundo. ¿El canto es un don? ¿Una especie de chispa genética con la que se nace? ¿O es más bien algo que se aprende, que se esculpe nota a nota, como si fuera una escultura con un maestro al lado? El eterno debate, ¿nace o se hace? Pues justo aquí es donde empieza la gran discusión, la división de opiniones que parte en dos el mundo de la canaricultura de canto. Por un lado, tenemos a los que defienden el canto espontáneo. Para ellos, el canto de verdad, el bueno, tiene que brotar directamente de los genes del pájaro, ser una expresión pura de su herencia. Y en el otro lado están los que sostienen que una melodía de calidad se aprende, se imita de un pájaro adulto que hace de profesor. Vamos, el clásico debate, naturaleza contra crianza. Venga, pues vamos a analizar primero el argumento de los que apuestan todo a la genética, a la idea de que el canto de un campeón ya viene, de alguna manera, escrito en su ADN. Para entender bien esta postura hay que tener clara una cosa, la diferencia entre genotipo y fenotipo. Suena muy técnico, pero es más fácil de lo que parece. Pensemos en una receta de un bizcocho. El genotipo es la receta, las instrucciones, y el fenotipo es el bizcocho ya hecho. El resultado final, o sea, el canto que escuchamos, no depende solo de la receta, sino del horno, de la calidad de la harina, de la mano del cocinero, en resumen, del ambiente. Claro. Y partiendo de esa base, los puristas genéticos lo que hacen es aislar a sus pollos. No quieren que un profesor contamine o falsee la expresión pura de sus genes. Lo que buscan es seleccionar a los pájaros que de forma espontánea canten mejor. Así se aseguran de que están criando con la genética de más alta calidad. Y esta frase es, básicamente, su mantra, la idea que lo resume todo. No se puede heredar una canción ya aprendida, lo único que se hereda es el potencial genético para poder cantarla. Y esa distinción, para ellos, lo es todo, es la clave de su método. Muy bien. Y ahora cambiamos de tercio por completo. Dejamos a los puristas y nos vamos a la otra esquina del ring para explorar el contraargumento. El papel fundamental que juegan el aprendizaje y la imitación. Porque claro, un canario no sale del huevo cantando una ópera, ni mucho menos. Es un proceso largo con fases muy claras. Empieza con lo que llaman su canción, que son como balbuceos, ensayos muy bajitos. Luego viene la canción plástica, que dura meses y es un periodo de práctica a tope muy variable. Y finalmente, el canto cristaliza, se fija y ya tenemos la versión adulta. Y en el corazón de todo este proceso está esa palabra que ya hemos mencionado, el repaso. Es justo en esa fase de canción plástica, cuando el pájaro es una auténtica esponja, absorbe sonidos, ensaya, modifica. Y para los criadores este es el momento de la verdad, el más estresante, sin duda, pero también el más decisivo. Y ojo, que esto no es instinto y ya está, es neurología pura. Como se ve en el esquema, el canto sigue una ruta cerebral súper específica. La orden nace en el cerebro, en el llamado centro vocal superior. Viaja por varios núcleos y nervios, todo en milisegundos, hasta que llega a su destino, el órgano que va a producir el sonido. Y aquí tenemos el instrumento, la siringe, que no es una laringe como la nuestra, ¿eh? Es un órgano increíblemente complejo, casi como un instrumento de viento doble. Le permite al canario producir dos sonidos distintos a la vez, y encima funciona como su propia caja de resonancia, una auténtica pasada de la ingeniería biológica. Vale, ya tenemos la teoría más o menos clara. Genética por un lado, aprendizaje por otro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se traduce todo esto a la práctica, al día a día de un criador que busca el equilibrio perfecto? Aquí es donde la experiencia marca la diferencia, y una de las primeras trampas en las que cae un novato es el famoso campeón de agosto. Se trata de un pájaro joven que en verano suena de maravilla, perfecto, pero es un espejismo. Es lo que llaman una falsa cristalización, un cantín estable que va a cambiar y que casi siempre acaba en una decepción para el que se confió demasiado pronto. Y para entender esto, nada como una historia real. Un criador cuenta que en agosto escuchó una rodada, que es un defecto de sonido muy grave, un fallo de libro, en tres hermanos que tenía en un aviario.
El hombre, lógicamente, los dio por perdidos y los apartó a otro lugar, con otras condiciones, otros sonidos, casi como un castigo. Meses después, fue a escucharlos de nuevo y ¡sorpresa! Aquella rodada, ese fallo que parecía grabado a fuego en su genética, había desaparecido por completo en 2 de ellos. El ambiente había reescrito la canción. Esta anécdota es una lección brutal. Demuestra lo delicadísimo que es todo el proceso y lo fácil que es meter la pata. Dar por sentado un defecto genético es solo uno de los muchos errores que se pueden cometer. Cosas como enjaular siguiendo un calendario en vez de la madurez del pájaro, cambiarlo de sitio de golpe, quitarle horas de luz antes de tiempo. Cualquiera de estas cosas puede arruinar por completo a un futuro campeón. Entonces, volviendo a la pregunta del millón, ¿quién tiene razón? ¿Los de la genética pura o los del aprendizaje? Pues como casi siempre pasa en la vida, la respuesta es un poco más complicada que un simple sí o no. La clave de todo esto, al final, no está en elegir entre naturaleza o crianza. Está en entender que es naturaleza y crianza. El criador no es ni un simple guardián de genes, ni un profesor de canto. Es más bien un director de orquesta. Alguien que tiene que gestionar esa interacción delicadísima entre el potencial genético del pájaro y todo lo que le rodea. Y de hecho, la ciencia moderna apoya totalmente esta idea. Hay un campo llamado epigenética que nos enseña que los genes no son un destino sellado. El ambiente, la luz, el sonido, el estrés, funciona como una serie de interruptores que pueden encender o apagar ciertos genes. Un atributo, como un canto perfecto, solo puede salir de esa danza entre la genética y el entorno. Y para dirigir esa orquesta, el criador tiene, digamos, su propia caja de herramientas. Controla las horas de luz que regulan las hormonas. Gestiona el paisaje sonoro, ya sea con un pájaro tutor o incluso con una radio para tapar ruidos. Cuida la nutrición, controla el estrés. Cada uno de estos factores es como una nota en la partitura final. Al final, la gran conclusión de todo esto es que el canto de un campeón ni nace hecho ni se hace de la nada. Es una combinación de las dos cosas. Es la expresión máxima de un potencial genético, un potencial que solo se puede liberar, que solo se puede desbloquear, con un manejo del ambiente absolutamente experto y minucioso. Así que todo esto nos deja con una última reflexión, casi filosófica. ¿Es el criador un arquitecto que sigue un plano genético? ¿O es un artista que esculpe una obra maestra? Quizá el verdadero arte no está en imponer una canción, sino en saber crear las condiciones perfectas y, sobre todo, en tener la paciencia y la sabiduría para saber escuchar cómo la propia naturaleza compone su sinfonía.